Estamos de regreso aquí en su programa de Salud para Todos. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, el cáncer de cuello uterino, y ya se encuentra en los estudios de la radio con nosotros la doctora Liliana Jiménez, médico ginecóloga del Hospital de la Solidaridad, quien damos una cordial bienvenida. Doctora Liliana Jiménez, buenos días, bienvenida a Salud para Todos. Muy buenos días, señorita Mara, y buenos días, radio oyentes de la radio Nuevo Tiempo. Nuevo Tiempo. Así es, doctora, es un privilegio tenerla aquí con nosotros en esta mañana para poder abordar este importante tema. Doctora Jiménez, en la introducción del tema pudimos ver la realidad que vive nuestro país y el mundo en relación al cáncer de cuello uterino. Aproximadamente 6 a 8 mujeres peruanas mueren todos los días como consecuencia de esta enfermedad. Empecemos, doctora, definiendo en qué consiste el cáncer de cuello uterino. Bueno, vamos primero a explicar un poquito cómo es el crecimiento celular normal del cuerpo, ¿no? Normalmente las células del cuerpo humano se dividen y mueren de manera ordenada. Pero ¿qué sucede cuando hay cáncer? Cáncer en general es el crecimiento desordenado de las células. En el caso del cuello uterino vendría a ser el crecimiento desordenado de las células del cuello uterino. ¿Y dónde está el cuello uterino? El cuello uterino está ubicado justamente en la parte inferior de lo que conocemos como matriz o útero. Y este cuello uterino une lo que es la vagina con el cuerpo uterino. Es una zona expuesta, pues cuando la mujer tiene relaciones sexuales es la parte que siempre está en contacto con los genitales del hombre, ¿no? Entonces, aquí hay un crecimiento, como le dije, desordenado debido a una alteración del ADN de estas células. Bien, interesante entonces la definición que nos ha dado. Ahora, hablar del cáncer específicamente, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad, doctora? Ya. Un poquito para de repente explicarnos un poco mejor. En el cuello del útero existen dos tipos de tejidos. Uno es el tejido escamoso, que está ubicada en la parte que se llama exocervix, y la otra es el tejido glandular, que es el endocervix. Entonces, en la unión de estos dos tipos de tejidos, lo que se conoce como zona de transformación es donde se produce o se inicia el cáncer de cuello uterino. Entonces, para ubicarnos. Luego, en cuanto a la etiología, la causa principal es la infección por el virus del papiloma humano. Y este virus solo se transmite en el caso de tener contacto con alguien infectado con este virus a través de las relaciones sexuales. Ahora, este virus, existen más de 100 serotipos de virus, dentro de los cuales tenemos virus de alto riesgo, como son el número 16, 18, 31, 33, 35, 39, así como de moderado riesgo, que son los números 26, 53 y 66. También existen los de bajo riesgo, como es el número 6, 11, 40, 42 y otros, y justamente los de bajo riesgo son los que producen las verrugas genitales, lo que se conoce como condilomas, ¿no? Que realmente tienen un aspecto, si uno lo ve en el examen clínico, físico, es un aspecto verrucoso que realmente asusta, pero sin embargo el que lo produce es un virus de bajo riesgo. El virus de alto riesgo es el virus número 16 y el número 18. Entonces, esta es la causa principal del cáncer de cuello uterino, la infección por este virus. Importante, doctora, poder conocer entonces cuál es el origen y también la causa principal que va a desencadenar pues la aparición del cáncer en nuestro organismo. Ahora, doctora, ¿influyen de alguna manera factores hereditarios para esta enfermedad? Pues sí, por supuesto. Hay estudios que certifican que si la paciente o la persona tiene una madre o hermana que ha sufrido de cáncer de cuello uterino, pues a esta persona se pone en riesgo 2 a 3 veces de padecer el cáncer de cuello uterino. Entonces, teniendo esto como base, es importante que estas personas tengan un especial cuidado y se hagan su control periódico, ya que tienen un factor de riesgo que las predispone el doble y el triple de vez para que puedan desarrollar este mal.
Quiere decir entonces que el factor hereditario es un factor importante también que va a tener pues su participación para que se desencadene esta enfermedad. Ahora, doctora, ¿existe alguna clasificación que se le da al cáncer del cuello uterino? Sí, existen clasificaciones, una clasificación general histológica. Justo le hablaba a usted de los dos tipos de células que revestían el cuello del útero. Una era las células escamosas, y es ahí donde se produce el carcinoma de las células escamosas, y es el más frecuente de cáncer en un 80% de los casos. Y el otro tipo, que eran las células glandulares, se produce el adenocarcinoma cervical, que esto se presenta en un 15% de casos. Aparte de esta clasificación, hay otra clasificación que es por estadios, es la cual me va a permitir decir en qué nivel está el cáncer, hasta dónde avanzó. Y esta clasificación la tenemos como el carcinoma in situ, que es el estadio 0, el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y el estadio 4. Aparte de ello, cada estadio se divide en 1A, 1AB, de acuerdo al tamaño y crecimiento de las lesiones. Importante entonces, doctora, poder conocer pues esta clasificación, ¿verdad? Sobre todo cuando una persona va y se hace sus controles periódicos, aquí ya el doctor determina a través de exámenes que ya le vamos a conocerlos más adelante, cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad. Nos encontramos en los estudios de la radio, estamos conversando con la doctora Liliana Jiménez, médico ginecóloga del Hospital de la Solidaridad, abordando un importante tema, el cáncer de cuello uterino. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, puedes comunicarte con nosotros. Tenemos dos líneas telefónicas habilitadas, el teléfono fijo, el 445-4649, o nuestro teléfono RPC, el 989-013-274. La doctora estará pues muy dispuesta en poder absolver tus dudas y tus preguntas. Doctora, continuamos hablando acerca del cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son aquellos signos o aquellos síntomas que va a presentar una mujer que ya está teniendo esta enfermedad, doctora? Al inicio, las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino, en una etapa temprana y en las lesiones precancerosas, lamentablemente no presentan síntomas. Digo lamentablemente porque cuando uno siente algo es donde recién acude al médico, y lamentablemente este cuadro pues es muy silente, muy silencioso, y es por ello que muchas veces la falta de conocimiento las pacientes no acuden a hacerse su control o no lo toman de una manera muy seria, ¿no? Ya en un estadio más avanzado, el síntoma principal es el sangrado vaginal anormal, sobre todo en el momento que tienen relaciones sexuales. Después de las relaciones sexuales se presenta un sangrado, o también en las mujeres menopáusicas el sangrado que se produce cuando ya se les retiró la regla y presentan sangrados posteriores. Entonces es un síntoma, en lo cual la mujer debe ponerse alerta. ¿Qué otra manifestación puede tener? También está el presentar secreciones vaginales inusuales, el dolor durante las relaciones sexuales, que se conoce con el nombre de dispareunia. Entonces, todos estos signos y síntomas deben poner en alerta de que pueda ser un cáncer de cuello uterino. El dolor pélvico. Muchas pacientes vienen porque presentan, como le dije, una secreción vaginal de diferentes colores, a veces amarillos, verdosos, y con pequeñas manchas de sangre. Entonces es lo que ellas manifiestan. Inmediatamente ellos debería hacerse un descarte a través del Papa Nicolau. Qué importante, doctora, poder conocer los síntomas que va a presentar una mujer que ya está empezando a tener esta enfermedad. Y lo más resaltante, doctora, que usted dijo, es de que en un principio, en una etapa temprana, es asintomático, o sea, no tiene molestias la persona, no tiene ningún signo que determine que está pues teniendo este mal. Y ya en etapas pues más avanzadas va a empezar a presentar, por eso cuán importante es los chequeos, ¿verdad? Los chequeos médicos que nosotros tenemos que realizarnos, doctora. Ahora, doctora, en el caso del cáncer de cuello uterino, ¿cuáles serían las complicaciones que pueden presentarse al sufrir esta dolencia?
Bueno, las complicaciones son pues cuando ya se producen las metástasis. De hecho hay problemas inmunológicos, las defensas bajan y la paciente está propensa a cualquier infección colateral a la enfermedad, ¿no? Sobre todo cuando el mal avanza, ya empiezan pues las metástasis al pulmón, metástasis al hígado, al hueso, y ya estaríamos hablando de un estadio 4B en el cual lamentablemente ya no hay una curación. Bien, doctora, importante entonces estos datos que usted nos refiere. Doctora, tenemos una comunicación, nuestra amiga Marlene desde Nueva Cajamarca está con nosotros. Buenos días, Marlene, bienvenida a Salud para Todos. Mi pregunta es, cuando la mujer tiene prolapso, ¿tiene riesgo de tener cáncer? El prolapso viene a ser una caída de lo que es la vejiga, el útero, el recto, es la salida. Pero lo que una mujer debe hacer ante un prolapso debe ser siempre hacer su Papa Nicolau, porque ahí con ese raspado de las células superficiales del cuello me va a determinar si hay cambios celulares que me estén señalando que esa persona pueda tener una lesión precancerosa o cáncer. No, el hecho de tener prolapso no quiere decir que la persona tenga cáncer. Muchas gracias, Marlene, por tu consulta. Gracias. Muy bien, doctora. Continuamos hablando acerca de este tema y justamente usted nos refería el Papa Nicolau y pasamos a esta parte. ¿Cuáles los exámenes que se solicitan para un diagnóstico precoz de esta enfermedad, doctora? Las mujeres deben hacerse un control ginecológico, el cual incluya su Papa Nicolau. Este examen normalmente se hace anualmente. Todos los años una mujer debe realizarse su Papa Nicolau. Si no hay ninguna lesión o todo sale negativo a células neoplásicas, pues el tratamiento será observarlo y volverle a repetir en 1 año, 2 años su prueba de Papa Nicolau. Pero si el Papa Nicolau nos informa que ya hay lesiones sospechosas, es necesario continuar con otro examen que se llama la colposcopía. Y de acuerdo a lo que observemos en la colposcopía, ya continuamos con otro procedimiento que es la biopsia de cuello del útero. Entonces, todos esos procedimientos se realizan, todo tiene su indicación, no es cuestión de frente decir, bueno, Papa Nicolau, colposcopía, biopsia, no, todo tiene su proceso, sus indicaciones. Bien, doctora, hay muchas damas, muchas mujeres que nos están escuchando en estos momentos. Quisiéramos un poquito que nos explique en relación al Papa Nicolau, ¿no? ¿En qué consiste este procedimiento y también en lo que es la colposcopía que usted nos acaba de referir? El examen de Papa Nicolau es un examen simple. Se necesita que la paciente 48 horas antes no haya tenido relaciones sexuales, no haya usado o realizado duchas vaginales, no haya tenido relaciones sexuales, como les dije, y haya dejado de menstruar por lo menos 5 días antes. Esos son los criterios para poder realizar un Papa Nicolau. Luego de ellos, al realizar el examen físico en la camilla ginecológica, se introduce un espéculo de metal o de plástico. Una vez visualizado el cuello del útero, se toma un hisopado en la cual se toman las células primero del endocervix y se colocan en una lámina que va a ir, esa lámina va a ser examinada por otro médico cuya especialidad es la patología o es el patólogo. Y como les dije, se toma 2 muestras, una del endocervix para ver ahí a las células que hablamos, a las células glandulares, y la otra las del exocervix, donde están las células escamosas. Entonces, luego de un periodo de 10 días, como es en el Hospital de la Solidaridad, que se demora, el diagnóstico o el informe, el Papa Nicolau, tendremos el diagnóstico de esta paciente, ¿no? O el informe, no diagnóstico, porque esto es para la detección, más no para el diagnóstico. Importante, doctora, entonces, usted nos ha explicado acerca del Papa Nicolau. Y en relación, doctora, a lo que es la colposcopía, ¿en qué de qué se trata este examen? Este examen es un examen a través de un aparato óptico se magnifica la imagen del cuello uterino. Por ejemplo, si encontramos una lesión, el Papa Nicolau,
grande y el informe de Papa Nicolau nos ha dicho de que hay algo sospechoso, entonces decimos, bueno, le vamos a ampliar un poquito más el estudio y vamos a hacer una colposcopía. En la colposcopía, pues como les dije, se ve una imagen ampliada del cuello uterino y se utilizan reactivos. Uno de los reactivos es el ácido acético, al 3 al 5%, que se aplica en el cuello del útero, y al aplicar esta sustancia, las lesiones sospechosas, ya sean por inflamación o por lesiones precancerosas, van a cambiar de color, porque el color normal del cuello uterino es un rosado parejo, muy bonito. Pero sin embargo, cuando hay lesiones y se echan esos reactivos o se utilizan esos reactivos, se pinta de blanco. Es un blanco en diferentes intensidades, el cual cada intensidad tiene un diagnóstico diferente, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya decimos, no, esta paciente, por favor, hay que hacerle una biopsia, porque la lesión está muy sospechosa, puede ser una displasia leve, moderada, severa, ya eso el especialista lo maneja y ve qué procedimiento va a continuar. Pero es muy importante, porque también se ha dado casos en que a veces el examen de Papa Nicolau es normal, y sin embargo, al realizar una colposcopía y la biopsia, nos damos cuenta que ya tenemos una lesión precancerosa. Entonces es muy importante ampliar estos estudios, no conformamos de repente solo con el Papa Nicolau. Pero como le digo, para todo esto hay criterios, el ginecólogo, oncólogo, el ginecólogo maneja estos criterios que ya son explicados de manera personal a cada paciente. Doctora, y cuando nos referimos de biopsia, específicamente, ¿a qué nos estamos centrando? Cuando hablamos de biopsia es porque estamos viendo que hay una lesión sospechosa que puede ser una displasia moderada o severa. Entonces, como le dije, a través de la colposcopía, el cambio de coloración a aceto blanca se llama esto, me puede estar indicando de que sea algo, como le dije, premaligno. Entonces, para ello es mejor tomar en estos casos una biopsia para tener la seguridad 100% de qué se trata, ¿no? Importante entonces, doctora, los exámenes que usted nos refirió con su explicación para que nuestros amigos, amigas radioyentes, pues puedan estar informados y podamos realizarnos estos exámenes y así prevenir el cáncer del cuello uterino. Son las 10 de la mañana con 28 minutos. Estamos conversando con la doctora Liliana Jiménez, médico ginecóloga del Hospital de la Solidaridad, abordando un importante tema, el cáncer de cuello uterino. Nosotros vamos a una breve pausa musical de la media hora y regresamos aquí para seguir hablando acerca de este importante tema en su programa Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en su programa Salud para Todos, abordando un importante tema, el cáncer de cuello uterino. Estamos conversando con la doctora Liliana Jiménez, médico ginecóloga del Hospital de la Solidaridad. Doctora Jiménez, continuamos hablando acerca de este tema. ¿Qué personas, doctora, son más propensas a poder tener cáncer de cuello uterino y por qué? Las personas que están más propensas son aquellas mujeres que inician una actividad sexual muy joven, antes de los 20 años o 18 años. Aquellas mujeres que tienen múltiples parejas sexuales. Aquellas mujeres que, a pesar de tener una sola pareja sexual, su pareja haya tenido muchas parejas sexuales. Aquellas mujeres expuestas a infecciones de transmisión sexual. Mujeres que tengan una madre o una hermana con antecedentes de cuello uterino, también es otra persona propensa. Aquellas que tengan un resultado anormal previo de la prueba de Papa Nicolau, las mujeres que fuman, las mujeres que usan anticonceptivos orales por más de 5 años, las mujeres que tengan una dieta deficiente en vitaminas, proteínas, aquellas que sufran de infecciones sobreagregadas como VIH y SIDA, tricomoniasis, aquellas que tengan algún tipo de enfermedad de inmunosupresión y también las que usan corticoides de manera crónica. Aquí hay que incidir que también la pobreza es un factor predisponente, ya que las mujeres pobres lamentablemente no tienen, en primer lugar, un conocimiento de la enfermedad y en segundo lugar tienen poco acceso a los establecimientos de salud. El hecho de ser pobre hace que la paciente o la persona se alimente mal
y el hecho de tener deficiencia en vitaminas predispone también a este cáncer. Importante, doctora, saber entonces qué personas están más propensas a tener esta enfermedad del cáncer de cuello uterino. Doctora, tenemos una comunicación, nuestra amiga Amanda desde la ciudad de Arequipa está en línea. Buenos días, Amanda, bienvenida, salud para todos. Buenos días. Bueno, ante todo quiero agradecer a la doctora y por estos puntos tan importantes que nos dan, ¿no? A todas las mujeres más que todo, ¿no? Que carecemos de una consulta. Bueno, yo tengo 27 años y bueno, fui por ginecología por unos dolores que tenía en la parte de mi vientre. Cuando me hicieron la ecografía, la ginecóloga me dijo de que tenía pólipos y quería saber si eso puede producir también cáncer. No es que produzca cáncer, eso es un crecimiento del tejido glandular, depende de dónde lo tenga ubicado el pólipo, si está dentro de la cavidad uterina o a nivel del cuello del útero. Pero lo importante aquí es que usted se realice su chequeo médico, que consiste en tomar la prueba de Papa Nicolau y consiguientemente, de acuerdo al resultado, ver qué otros métodos diagnósticos puede usted utilizar. Más que todo, el pólipo lo que produce en la paciente es un sangrado vaginal, depende, como le dije, del tamaño y de dónde esté ubicado. Gracias, Amanda, por tu consulta. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, doctora, continuamos hablando acerca de este tema. Usted nos refirió a los exámenes que eran necesarios para poder diagnosticar el cáncer de cuello uterino, ya sea Papa Nicolau o la colposcopía. Doctora, una vez que ya se haya detectado esta dolencia, ¿bajo qué criterios se indica el tratamiento a seguir y en qué consiste este tratamiento? Antes de continuar con esta parte, hay un tema importante que es hablar de las lesiones precursoras del cáncer de cuello uterino. Es lo que se conoce como NIC1 o displasia leve. Tenemos el NIC2 o displasia moderada y el NIC3, o sea, in situ. El NIC1 es cuando hay displasias, es decir, cambios celulares que solo abarcan el tercio inferior del epitelio, ¿no? De este tejido que les hablé al inicio, un epitelio escamoso. Entonces solo va a abarcar el tercio. Estamos hablando de una displasia leve en el cual el tratamiento en este caso es la observación, porque estas células normalmente caen y después de un periodo de tiempo, al repetir Papa Nicolau a los 6 meses, probablemente ya no estén por una defensa propia del cuerpo, ¿no? En el NIC2 o displasia moderada hay un cambio celular en los 2 tercios inferiores del epitelio. En estos casos ya hay que utilizar un tratamiento que es en base a la aplicación de rayos láser o crioterapia o los conos, que es retirar una parte del tejido justamente donde están estas células para poder evitar de que estos cambios celulares avancen a una lesión cancerosa, ¿no? Y el NIC3, que es el epitelio displásico en su totalidad, también recibe el nombre de carcinoma in situ, y la mayoría no regresan espontáneamente, o sea, no se curan solas, como es el caso del NIC1. Y a los 2 años el 10% ya se ha transformado en un cáncer invasor. Entonces, si nosotros ya tenemos una lesión NIC3, tenemos que actuar de forma inmediata, ¿no? Realizando un cono, eso se envía. Un cono viene a ser una cirugía justamente en forma de cono, se retira esa porción del cuello del útero, y si la mujer no ha tenido hijos, no se preocupe, porque eso no va a causar infertilidad en ellas. Es una operación de la cual se tiene mucho cuidado, porque a veces muchas pacientes le hablan de cono y se asustan y se van y se retiran y no regresan nunca más dentro de 5 o 7 años, cuando ya el cáncer lamentablemente ha avanzado, y esto es muy frecuente. Doctora, ¿y qué efectos causan en el organismo este tipo de tratamientos que usted refirió? Estos tratamientos son muy simples, que no causan de repente un ligero dolor, ardor, pero no son de mucha trascendencia. Doctora, estamos en línea, tenemos una comunicación. Hola, buenos días. Le llamo de Cariñaña. Adelante con la consulta, por favor. Lo que pasa es que tengo mi mamá, se
se le perdió a los 42 años la sangre, o sea, su menstruación, entonces ahora le volvió a los 45, pero le bajó normalmente, así como una menstruación normalmente, le dolió la cadera, todo eso como siempre duele. Entonces esto le dejó, se le pasó de los 3 días, claro, no le bajó mucho, pero se le perdió a los 3 días, así, gotita, gotita, como siempre, como una menstruación normal se le pasó, pero le dejó dolor. Hasta ahora tiene dolor y se ha ido a hacer la Papa Nicolau, pero eso dice que va a salir todavía en un mes el resultado. O podría ser alguna lesión, no sé, algo más peligroso. Claro, si es que su mamá ya dejó de menstruar, quiere decir que ya entró a la etapa de la menopausia, y justamente uno de los síntomas, como lo había mencionado antes, es la hemorragia anormal, ¿no? Que también se caracteriza como agua de lavar carne, algo así. Es un síntoma que debería ponernos en alerta, pero no podemos decir sin haberle examinado que su mami tenga cáncer de cuello uterino, pero sí nos requiere de que sea un control rápido, ¿no? De hecho, que si se demora un mes, el cáncer pues no se va a desarrollar en un mes. El cáncer, como ya dijimos, se demora en muchos años, entonces no te asustes, espera que llegue tu resultado de Papa Nicolau, y si todo sale normal, de todas maneras hay que ampliar el estudio, porque también existe el cáncer de endometrio. Y ya para eso hay otras medidas, otra forma de diagnosticarlo, de repente a través de una ecografía transvaginal, ver de qué tamaño está la línea endometrial y tomar una decisión de acuerdo a ello, ¿no? Muchas gracias por tu consulta. Doctora, espera un momento. Lo que pasa es que yo también tengo un descenso vaginal, lo cual es amarillo, pero nada más, no cambio de colores, no nada. No es normal que una mujer tenga descensos de color amarillo ni verde. El descenso de repente debe ser transparente y no debe de picar ni arder. Si tienes esos malestares, probablemente tengas una infección vaginal. Es necesario que te vea un ginecólogo para que te dé un tratamiento adecuado. Muy bien. Muchas gracias por tu consulta. Muchas gracias. Muy bien, cuán importante, doctora, es pues poder acudir, ¿no?, al especialista para que nos pueda hacer una evaluación completa y dar el tratamiento que necesitamos. Doctora, pasamos a la parte más importante del programa, que son las medidas preventivas. ¿Cómo podemos evitar, prevenir que esta dolencia pues toque la puerta de nuestro organismo y vernos pues frente al cáncer de cuello uterino? Dentro de las medidas preventivas, pues al saber que el causante principal es el virus del papiloma humano, pues lo que hay que hacer es evitar estar expuesta a este virus. Aló, buenos días. ¿Y cómo vamos a evitar estar expuestos? Primero que nada debemos de evitar de tener relaciones sexuales a temprana edad, y esto de repente va para las personas adolescentes que están iniciando ya su etapa de vida sexual. Es necesario que ellas sepan de que el iniciar muy temprano la va a predisponer a tener este virus, el tener muchas parejas sexuales, el tener una pareja, como dije, que tenga también muchas parejas sexuales. O sea, no solamente la persona o la chica, en este caso, puede ser tranquila, pero puede tener una pareja que no lo sea. Entonces es lo mismo, porque ella está también recibiendo los microbios y los virus que le trae su pareja. Entonces es importante aconsejarles y decirles que esperen hasta una mayor edad para tener relaciones sexuales. También los hombres que no han sido circuncidados son más propensos a tener infección por virus de papiloma humano y transmitírselo a sus parejas. Otra medida preventiva es usar el preservativo. Entonces, este protege en cierta proporción contra el virus del papiloma, así también con el virus de VIH. Se le aconseja también no fumar, porque el fumar, el tabaco, la nicotina predispone a que desarrollen cáncer de cuello uterino. Otra medida preventiva puede ser vacunarse. Actualmente existen vacunas
en la cual existen o traen esas vacunas serotipos de protección contra el número 6, 11, 16, que deben ser aplicadas, que pueden ser aplicadas en ambos sexos, desde los 9 hasta los 26 años. Y también otro tipo de vacuna que tiene solamente 2 serotipos, que es el 16 y el 18, que se puede aplicar a mujeres y niñas de 10 a los 25 años. Bien. Cabe mencionar que también estas vacunas provienen del cáncer y precáncer de ano, vagina y vulva, así como la prevención de verrugas anales y genitales. Bien, doctora, importantes medidas preventivas que nosotros debemos considerar y que es bueno que podamos anotarlas y también podamos también compartirlas para poder así prevenir esta dolencia. Doctora, tenemos una comunicación, nuestra amiga Rosa se comunica con nosotros desde la ciudad de Tacna. Buenos días, Rosa, bienvenida, salud para todos. Buenos días. Quería consultarle si es que uno tiene descenso, ¿se puede hacer el Papa Nicolau o primero tiene que tratarse el descenso y seguir un tratamiento? Sí se puede realizar el Papa Nicolau. Lo importante es más bien que no haya recibido tratamiento y que no haya tenido relaciones sexuales 48 horas antes, ni que haya utilizado algún desinfectante o algún tipo de ducha vaginal 48 horas antes. Muy bien, Rosa, muchas gracias por tu consulta. Bien, doctora, después de haber visto las medidas preventivas que nosotros debemos considerar para prevenir el cáncer de cuello uterino, sabemos, doctora, que el Hospital de la Solidaridad ha desarrollado una campaña especial de prevención de la salud de la mujer. Quisiéramos que usted nos pueda comentar al respecto. ¿En qué consistió esta semana especial? En esta semana especial pues se han hecho campañas. El Hospital de la Solidaridad ha preocupado justamente por este aumento de casos nuevos que hay de cáncer de cuello uterino, pues a través de campañas de Papa Nicolau gratuitos se está realizando la detección de cáncer de cuello uterino. También tiene a sus especialistas, en los cuales están dispuestos a examinar con mucha paciencia a cada paciente y, de acuerdo al diagnóstico, dar el mejor tratamiento y consejería a las pacientes para tratar de alguna manera disminuir los casos de cáncer de cuello uterino en nuestro país, que es un problema realmente alarmante, preocupante, y quizás porque las pacientes no tienen conscientemente la magnitud del problema. Entonces, este Hospital de la Solidaridad se encarga justamente de tratar de concientizar a la población femenina de qué medidas debe tomar para evitar llegar a tener este mal. Bien, doctora, entonces importante la obra que está realizando el Hospital de la Solidaridad, sobre todo en esta semana especial de prevención de la salud de la mujer. Doctora, tenemos la última consulta. Nuestra amiga Aide, desde la ciudad de Lima, está con nosotros. Buenos días, Aide, adelante con la consulta. Buenos días, doctora. Yo quería consultarle. El año pasado, en noviembre más o menos, me detectaron, por una biopsia, una displasia leve, y por colposcopía una displasia 2. Y bueno, desde ahí me dijeron que me iban a hacer una conización, pero de ahí consulté a otro ginecólogo y me dice, mejor te hacemos una histerectomía. Con todo eso, con todas las dudas y bueno, por lo difícil que es también tratarse, no he podido hasta ahora hacerme ni la conización ni la histerectomía. Yo quería saber si desde ese tiempo hasta ahora, otro médico me dijo que no me preocupara, que eso demoraba en pasar de un estadio a otro, pero ya un poco que me está preocupando dejar, porque ya están pasando 6 meses. No sé qué es lo que me recomendaría usted, hacerme una conización o una histerectomía. Disculpe, ¿cuántos años tiene usted? ¿Y en cuánto tiempo puede agravar el caso, no? En mi supuesto caso, tengo un I2. ¿Cuántos años tiene usted? Querida amiga ¿Aló? Rosa, ¿cuál es su edad, por favor? No le escucho. Mi edad, 39 años. ¿Usted ya ha tenido hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿Ya no piensa tener más niños? No pienso tener más hijos. Aquí
como le dije, es por etapas. Lo importante en este momento sería que se haga el cono para ver, una vez que se toma el cono, es como le dije, sacar en forma de cono el cuello uterino. Eso se envía a anatomía patológica. ¿Para qué? Porque en anatomía patológica van a decir si el borde que retiraron está libre de esta displasia moderada que es el NIC2, o está cogiendo más del tejido, y nos va a dar un diagnóstico definitivo de que no vaya a ser no solo NIC2 sino un NIC3. Entonces mejor que por etapas usted se realice primero su cono, ¿no? Ahora, hay algunas pacientes también que hablan con el ginecólogo y dicen, doctora, pero si mi útero va a ser un factor de riesgo para que algún día yo haga cáncer y me hago un cono, siempre voy a estar constantemente yendo al ginecólogo para que me esté haciendo los exámenes periódicos y yo esté atormentada pensando ya me va a dar cáncer. Yo prefiero que me retiren el útero. O sea, a veces algunas pacientes o médicos son más radicales. Eso depende ya de la relación que usted tenga con su médico para que lleguen a un tratamiento que sea mejor para usted en su caso, ¿no? Muchas gracias, Rosa, por tu consulta. Ok, gracias. Bien, doctora, el tiempo ha pasado rápidamente, sin embargo queremos agradecerle su presencia aquí en los estudios de la radio. Realmente ha sido un privilegio poder tenerla y esperamos tenerla en otras ediciones también de nuestro programa Salud para Todos. Doctora, ¿algún teléfono, un número telefónico, en dónde la podemos encontrar? Habrá muchas personas que desearán contactarse con usted. Sí, por supuesto. Yo estoy atendiendo en el Hospital de la Solidaridad de la Victoria, que queda en la avenida Manco Cápac, y también pueden encontrar especialistas en los diferentes hospitales de la Solidaridad. Como ustedes saben, existen muchas sedes en todo Lima, y no solo en Lima, sino también a nivel nacional. Cabe mencionar que ya ahora se está atendiendo incluso los días domingos de 8 a 1. Tenemos, por ejemplo, atención dominical en el Hospital de San Juan de la Solidaridad, de San Juan del Lurigancho, de Surquillo y Villa El Salvador. Y a mí me ubican en el Hospital de la Solidaridad de la Victoria, como les mencioné. Muchas gracias también por su atención y espero que tomen en cuenta todos los consejos que le hemos brindado esta mañana. Muchas gracias, doctora. Dios la bendiga. Gracias. Estuvo con nosotros la doctora Liliana Jiménez, médico ginecóloga del Hospital de la Solidaridad, abordando un importante tema, el cáncer de cuello uterino. Nosotros pasamos a nuestro siguiente segmento.